Hola a todos. Esta clase titulada Ambientes del suelo para la vida microbiana es parte del módulo 2 del curso Microbiología del suelo y Agricultura sustentable. En esta clase se describirán las características del ambiente edáfico que condicionan a la actividad y a la biomasa microbianas. Además, se analizarán los factores que influyen sobre la distribución de los microorganismos en el suelo, así como su cantidad y diversidad en este ambiente. Finalmente, se analizará la rizósfera, que es una porción del suelo influenciada por las raíces vegetales y por las interacciones microbianas que suceden en ella. Los componentes del suelo, según se describe en la izquierda de la placa, pueden ser orgánicos o inorgánicos, que son los más abundantes, y están compuestos por partículas de diferentes tamaños, como las arcillas, que son las más pequeñas, seguidas por limo, arena y grava, en ese orden. El espacio poroso es crítico para el movimiento de agua y gases. El espacio total de poros está determinado por la textura y está definida por las distintas proporciones de las distintas partículas inorgánicas del suelo. Los componentes orgánicos generalmente representan en conjunto entre un 1 y 6% y estos están compuestos por materia orgánica, restos vegetales, raíces, microorganismos, animales vivos y muertos y sus detracciones. Si se considera el total de los componentes orgánicos, se sabe que los seres vivos representan un pequeño porcentaje que puede variar entre un 3 y un 9% de toda la materia orgánica del suelo, y el resto de esta está constituido por materia orgánica en distintos grados de degradación. Respecto a la biomasa microbiana, en el esquema se mencionan los tipos más abundantes en todos los suelos del planeta. Este componente será más profundamente analizado durante esta clase. El suelo es muy dinámico y se forma en una amplia variedad de entornos. En la figura de la derecha se pueden ver 4 ejemplos de ecosistemas planta-suelo donde se reflejan las distintas interacciones mencionadas. En un suelo tropical hay bajos contenidos de materia orgánica y los residuos en general sufren una rápida descomposición. Las raíces exploran las capas superficiales del suelo, pero son fundamentales para minimizar las pérdidas por lixiviación de los nutrientes que llegan a la solución del suelo por mineralización. En los pastizales templados se produce acumulación de residuos en superficie y las raíces exploran en profundidad las capas inferiores del perfil del suelo, en lo que se acumula la materia orgánica. En bosques de coníferas se establece una capa muy húmeda de residuos vegetales que tienen bajos niveles de oxígeno. Las raíces son abundantes, frecuentemente se acumulan productos que se edifican en el suelo y ocurre lixiviación dentro del perfil que puede resultar en zonas empobrecidas muy marcadas porque cambian las coloraciones y se tornan más claras. En un suelo pantanoso se produce la generación de turba y los residuos se acumulan, pero su degradación disminuye debido, entre otras cosas, a los bajos niveles de oxígeno. Es claro que el suelo es un ambiente complejo y por ello existen muchas definiciones para describirlo. Una de ellas que es bastante completa, dice que el suelo es un ecosistema que se desarrolla en la interfase entre la atmósfera y la litósfera, donde ocurren interacciones complejas entre el material original, la topografía del suelo, el clima y los seres vivos. Y otra definición agrega que el suelo es la capa superficial de la tierra explorada por las raíces de las plantas. La ecología microbiana del suelo establece que la formación de la materia orgánica y el crecimiento de las plantas dependen de la comunidad microbiana dentro del suelo. Históricamente, la complejidad del suelo como hábitat ha sido un desafío para su estudio. Por eso, y dado que la biomasa microbiana es un compartimento esencial de la materia orgánica del suelo, es importante describir las diferencias respecto a esta entre la visión histórica en la parte A de la figura y la visión emergente, parte B de la figura. La estructura molecular del material orgánico no determina
necesariamente la estabilidad de la materia orgánica del suelo, sino que su ciclo se rige por múltiples procesos conformados por las condiciones ambientales, como la heterogeneidad física del suelo, que provoca desconexión entre los microorganismos y los materiales orgánicos, por el aporte de residuos con degradación parcial, por las raíces vegetales y sus aportes a la rizósfera, por productos microbianos y residuos de incendios, más que a la síntesis de sustancias únicas, cuya composición compleja los hacen casi inertes para la degradación microbiana. La vulnerabilidad de la degradación del carbono en el suelo en profundidad también depende de los microorganismos de este y a cambios en el ambiente, como los ciclos de congelamiento y descongelamiento, los procesos de sorción y desorción con las partículas del suelo. La cantidad de materia orgánica y la cantidad de raíces y por lo tanto la biomasa microbiana disminuyen con la profundidad del suelo. El suelo es un sistema que contiene una variedad de microhábitats, cuyas características dependen de factores ambientales y antropogénicos, que son resumidos a la izquierda de esta placa. Esta es una razón por la cual la diversidad microbiana de los suelos es mucho mayor que la encontrada en ambientes acuáticos. En los ecosistemas terrestres, la producción primaria es generada por plantas, pero el reciclaje de nutrientes o subciclo de mineralización e inmovilización que ocurre a través de la rueda de los microorganismos en cada ciclo biogeoquímico es también esencial. Factores ambientales como las precipitaciones y las temperaturas van a influenciar sobre la actividad microbiana y por consiguiente sobre la materia orgánica del suelo. Por otro lado, la composición de cultivos dentro de las rotaciones en sistemas agrícolas condicionará el aporte de residuos al suelo, así como la aplicación o no de agroquímicos y fertilizantes, que implicarán distintos tipos y distintos niveles de estrés para las comunidades microbianas edáficas. Cada ambiente edafoclimático tiene una comunidad microbiana específica y particularmente adaptada, pero hay ciertas generalidades que se pueden considerar. En la figura de la derecha se describe un hábitat típico del suelo que contiene una combinación de arcilla, limo, arena, junto con la materia orgánica del suelo, así como raíces y miembros de la mesofauna, como nematodes y ácaros, las bacterias quimiorganotróficas que consumen oxígeno, que se reemplaza rápidamente por difusión dentro de los poros del suelo. En estos, los microorganismos quimiautótrofos disponen de minerales y de dióxido de carbono para su metabolismo. También se puede distinguir hifas de dos tipos de hongos: los hongos micorrízicos, que derivan su carbono orgánico de sus compañeros simbióticos, que son las raíces de las plantas, y a los hongos saprófitos, que contribuyen a la degradación del material orgánico. Estas comunidades interaccionan de maneras aún no completamente establecidas, pero participan en la formación de la estructura del suelo. Las bacterias secretan al medio exopolisacáridos, los cuales interactúan con las arcillas y contribuyen a la formación de agregados pequeños. Los hongos, por su parte, con sus hifas, contribuyen a la estabilización de los agregados de mayor tamaño. Los microorganismos están en la fase acuosa del suelo, vinculada a las partículas o agregados del mismo, según describe el esquema del centro de esta placa. En las películas delgadas de agua sobre la superficie de los agregados hay amplio acceso al oxígeno. Comparativamente, los microorganismos aislados en los volúmenes medianos a grandes de agua tienen flujos de oxígeno limitados, pues se crean ambientes miniacuáticos. El cambio de metabolismo aerobio a anaerobio se produce con concentraciones de oxígeno menores al 1%. El nivel óptimo de humedad para la actividad microbiana es 60% de la capacidad de campo. La mayoría de los microorganismos se encuentran formando microcolonias, como se ven en las fotografías electrónicas de la placa, y se ubican en micrositios definidos por gradiente de sustratos u otros factores abióticos. Las partículas inorgánicas de diferentes tamaños se combinan para formar agregados, cuya estabilidad es fundamental y es un indicador de salud del suelo.
En el esquema superior izquierdo se describen agregados y la estructura porosa conformada por los poros más pequeños, intraagregados, y aquellos interagregados de mayor tamaño. La porosidad es crucial para la arquitectura general del suelo, pues regula el movimiento y retención de agua, el intercambio de gases y el potencial redox de cada micrositio. Poros totalmente cerrados dentro de los agregados generalmente tienen potenciales redox mucho más bajos que los poros interagregados. La heterogeneidad resultante que se desarrolla permite que tanto los microorganismos aerobios como los anaerobios puedan existir muy cerca unos de otros, como se observa en la foto del agregado que indica los niveles de oxígeno desde la parte externa hacia el interior del mismo. También es relevante considerar que aunque el tamaño promedio de los poros en un suelo arcilloso es más pequeño, en este hay mucho más poros que en un suelo arenoso, y en consecuencia su porosidad total es mayor que en un suelo de textura gruesa. Sin embargo, debido a que los poros pequeños no transmiten agua tan rápido como los poros grandes, los suelos arcillosos ralentizarán el movimiento de agua, aire y microorganismos, según se describe en el esquema superior derecho. Esto puede provocar dificultades para eliminar contaminantes, dado que estos pueden quedar atrapados dentro de los poros muy pequeños y permanecer allí por largos periodos de tiempo. Es evidente que los microorganismos participan activamente en la agregación. Esto es extremadamente importante, porque los suelos con buena estructura pueden resistir la erosión, tanto hídrica como eólica, y esto constituye un aspecto crucial para lograr la sustentabilidad agrícola. Los microorganismos pueden ocupar ambientes extremos, provocados por concentraciones elevadas de sales, pHs muy alejados a la neutralidad o deficiencia de nutrientes. En esta placa se ven proliferaciones de microorganismos en ambientes como hipersalinos, por ejemplo las salinas enrojecidas por algas halófitas o halobacterias, o como el crecimiento de cianobacterias en una fuente termal que le da colores verde y azul. En el drenaje ácido de una mina de carbón a una corriente de agua que provoca que el suelo y el agua se vuelvan rojos debido a la presencia de precipitados de óxidos de hierro causados por la actividad de bacterias del género Acidiobacillus. También en la foto de la derecha, abajo, se puede ver el crecimiento masivo de la arquea acidófila extrema Ferroplasma acidar manus en una mina de California. Se pueden distinguir las serpentinas que se han desarrollado dentro de sedimentos piríticos a pH cercano a cero. Este procariota único tiene solamente membrana plasmática sin pared celular. En esta placa se muestran dos tablas que describen la cantidad de microorganismos estimada por métodos cultivables. La de la izquierda muestra las cantidades promedio de microorganismos por gramo de peso seco de suelo y que las bacterias son los microorganismos más abundantes, seguidas por los actinomicetes y los hongos. Microalgas, protozoos y nematodes están representados en el suelo por menores cantidades de células. También se muestra una estimación de la biomasa de cada grupo taxonómico en kilos por hectárea. Estos valores representan aportes de carbono y nutrientes al suelo que son muy significativos. Estas biomasas microbianas son similares a los aportes aéreos de restos de cosecha de los principales cultivos extensivos y deben ser considerados en los modelos ecológicos del ciclo de la materia orgánica en el suelo. Por otro lado, en la tabla de la derecha se pueden observar los distintos ecosistemas terrestres que representan distintas superficies y que las cantidades totales de microorganismos cultivables que estos contienen en los respectivos perfiles de suelos son elevadas, en el orden de 10 a la 27. Estas enormes cantidades de células microbianas representan subestimaciones de las cantidades realmente presentes en los perfiles de los ecosistemas analizados. Esto es por dos razones. Una de ellas se vincula a que probablemente, como describen los autores, el muestreo, aunque exhaustivo, no puede ser completo. Otra razón es porque los métodos cultivables
solo pueden rescatar un porcentaje entre 1 y 14% de todos los microorganismos presentes. Las técnicas moleculares brindan alternativas que mejoran las estimaciones de los métodos cultivables, pero también tienen restricciones. En este punto es necesario tener en cuenta que ninguna técnica microbiológica, ya sea dependiente o independiente de cultivo, permite por sí sola caracterizar a las comunidades microbianas del suelo en forma completa. Por eso es aconsejable aplicar varias metodologías de análisis a cada muestra en estudio. Dado que las comunidades de suelo se caracterizan por la hiperdensidad, hay una restricción a la posibilidad de obtener un catálogo completo de todos sus integrantes. Las comunidades microbianas edáficas funcionan como poblaciones o conjuntos de organismos similares, como comunidades o mezclas de diferentes poblaciones microbianas. Estos microorganismos evolucionan mientras interactúan entre sí con organismos superiores y con la parte abiótica del ambiente. En la tabla se muestran distintas estimaciones que han usado diferentes métodos moleculares. Estas obtienen cantidades variables, pero todos los datos indican que los microorganismos del suelo se destacan por la hiperdiversidad. El suelo puede funcionar como un ambiente heterogéneo y es un enorme reservorio de diversidad genética de nutrientes y es el catalizador de las transformaciones de estos. Cada actividad metabólica de las células microbianas es dependiente de las fuentes de carbono y nutrientes disponibles en su entorno. Los microorganismos son muy abundantes, pero es evidente cuando se analiza el árbol de los 3 dominios de la vida que también estos seres vivos son los más diversos del planeta. Teniendo en cuenta que hay tantas especies por gramo de suelo, según indican las técnicas moleculares, una pregunta que surge es si es motivo de consideración la pérdida en la cantidad de especies y si esto afecta de alguna manera las funciones críticas del suelo. Para responder la pregunta planteada, en esta figura se resumen las posibles relaciones entre las funciones y la riqueza de especies en un suelo. Hay bastante consenso para aceptar la hipótesis de especies redundantes. Esto indica que la riqueza de especies puede alterar las funciones del suelo solo hasta cierto punto. Luego se produce una saturación, es decir, los microorganismos del suelo ya no serían limitantes y cada ambiente tendrá una comunidad microbiana adaptada a las condiciones edafoclimáticas imperantes. En la tabla se puede observar una caracterización de procesos o funciones y algunos grupos funcionales y géneros de microorganismos por su grado de sensibilidad a la pérdida de especies, que puede ser alto, medio o bajo. Sin embargo, los vínculos cuantitativos con la función del ecosistema todavía son inciertos. Para poder relacionar cuantitativamente la genómica microbiana con la función del ecosistema, se necesita una mejor comprensión de la redundancia funcional microbiana que aún no está comprobada completamente. Los microorganismos influyen en el ciclo de la materia orgánica del suelo por la descomposición que realizan y porque los productos microbianos son también componentes importantes de la misma, que producen cambios en el ambiente edáfico que a su vez podrían alterar la estructura y función de las comunidades microbianas. Por ejemplo, cambios en la comunidad microbiana producidos luego de aplicaciones de nitrógeno pueden tener grandes efectos sobre las tasas de descomposición del carbono orgánico. Nuevas herramientas genéticas pueden describir la comunidad microbiana con una resolución taxonómica muy alta. Sin embargo, el desafío es analizar la inmensa cantidad de información detallada que se genera y vincularla con las tasas y vías de procesamiento de la materia orgánica del suelo. Si bien la distribución de microorganismos en el suelo es extremadamente heterogénea, tanto en el espacio como en el tiempo, hay dos ambientes perfectamente definidos, la rizósfera y el suelo no rizosférico o libre de raíces. La rizósfera es una zona estrecha del suelo que rodea las raíces vegetales y está influenciada por estas. El esquema muestra imágenes ampliadas de este ambiente que contiene saprófitos y bacterias simbióticas y también hongos micorrízicos arbusculares. La
fotografía se pueden distinguir hifas fúngicas y bacterias sobre la raíz con sus pelos radicales. Es claramente un ambiente edáfico muy dinámico, donde está la mayor cantidad de compuestos orgánicos y nutrientes y donde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos. Las propiedades de la rizósfera se modifican por una variedad de procesos que ocurren durante el crecimiento de la planta y que afectan a sus comunidades microbianas. El rizoplano o superficie de la raíz es el lugar del intercambio de señales químicas. Las raíces liberan compuestos como azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos, también polisacáridos como mucílagos, células del borde y células muertas del ápice de la raíz. Estos rizodepósitos son utilizados como fuentes de carbono por los microorganismos del suelo y representan aproximadamente el 25% del carbono asignado a las raíces de gramíneas. La rizodeposición es también fuente de metabolitos secundarios, como compuestos antimicrobianos, nematicidas y flavonoides, que participan en el establecimiento de simbiosis o en el control de patógenos y plagas. El pH del suelo, que es un factor determinante de las comunidades microbianas de este, puede aumentar o disminuir hasta en 2 unidades en la rizósfera, debido a la liberación y absorción de iones por las raíces. La absorción de agua y la respiración de las raíces afectan la presión de oxígeno de la rizósfera, lo que influye en la respiración microbiana. La disponibilidad de nutrientes en este ambiente se modifica por la absorción de la planta y porque ésta también secreta quelantes como sideróforos para secuestrar nutrientes metálicos como el hierro. La relación entre las comunidades microbianas de la rizósfera respecto a las presentes en el suelo no rizosférico es un índice llamado cociente rizosférico que indica el efecto de la rizósfera en un ecosistema. Caracterizar las contribuciones de la rizodeposición es complejo y la magnitud de los efectos de las raíces sobre las propiedades del suelo varía con el tipo de suelo, con las especies vegetales y la respuesta de los microorganismos rizosféricos presentes. En la figura se describe que las plantas influyen en la composición y activación de los microorganismos rizosféricos a través de la exudación de compuestos que estimulan, marcados con flechas verdes, o inhiben, con flechas rojas bloqueadas. Una amplia gama de patógenos presentes en el suelo pueden afectar la salud de las plantas. Antes de la infección, estos microorganismos compiten por nutrientes y espacio con muchos otros microorganismos presentes en la rizósfera. En esta batalla por los recursos, los microorganismos beneficiosos limitarán el éxito de los patógenos a través de la producción de compuestos biostáticos, el consumo de macro y micronutrientes o estimulando el sistema inmune de la planta. La mayoría de los microorganismos son comensales, pues no afectan a la planta ni al patógeno directamente, porque ocupan nichos diferentes. Pero es probable que afecten a cualquier otro organismo a través de una compleja red de interacciones. Las plantas infectadas, luego que perciben la infección de patógenos en las raíces o en los brotes, aumentan la secreción de compuestos que estimulan a microorganismos de la rizósfera o en las raíces no infectadas. Estos estimulantes pueden reclutar o activar microorganismos beneficiosos para las plantas que pueden inducir resistencia directamente o producir compuestos inhibidores de patógenos. La microfotografía electrónica obtenida por crioescaneo muestra la envoltura de una raíz de Phagopinum esculentum que crece en el campo. Los pelos de la raíz se pueden ver cruzando un macroporo. La formación de envolturas alrededor de algunas raíces, especialmente en gramíneas, es inducida por estas y permite la liberación de agua, sustancias carbonadas y mucílagos desde los vasos cilemáticos inmaduros, raíces y pelos radicales. En la otra foto se ven raíces de pino rodeadas por vainas fúngicas muy densas formadas por hifas en una simbiosis ectomicorrícica. La planta suministra compuestos carbonados y el hongo mejora la absorción de nutrientes y de agua. En esta figura se muestra una forma simplificada respecto a cómo una sucesión forestal afecta a la comunidad microbiana y su actividad enzimática, principalmente en la rizósfera.
La sucesión forestal es el factor ecológico más importante que contribuye a la biomasa y a la actividad de la comunidad microbiana. Esta, a su vez, promueve el crecimiento de los árboles a través de la mineralización de la materia orgánica, afectando el proceso de sucesión forestal. La identidad de las especies arbóreas dominantes es el impulsor más fuerte para impactar sobre las propiedades del suelo, especialmente el carbono orgánico y el nitrógeno. La actividad microbiana medida por varias metodologías demostró que va en aumento desde los estadios tempranos, siendo máxima en los estadios tardíos de la cronosecuencia. La comunicación célula a célula determina que las bacterias liberen moléculas señal llamadas autoinductores que los microorganismos pueden usar para detectar cuando las tasas de difusión son favorables para producir determinados compuestos extracelulares y aumentar así su actividad enzimática. Cuando la biomasa microbiana alcanza ciertos niveles, la concentración de la señal alcanza también un umbral. Este mecanismo se denomina quorum sensing y es muy importante en la rizósfera. Las actividades enzimáticas extracelulares afectan aún más la descomposición de la materia orgánica del suelo y facilitan la promoción del crecimiento de las plantas. La rizósfera es un ambiente muy dinámico, que es un recurso crítico para la agricultura y para el mantenimiento de la vida en la tierra. Los microorganismos patógenos del suelo que afectan la salud de las plantas son una amenaza importante y crónica para la estabilidad del ecosistema global. Para solucionar estos problemas se utilizan grandes cantidades de agroquímicos para aumentar los rendimientos o para matar patógenos, plagas y malezas. Esto puede tener un gran impacto nocivo en el ecosistema y no se alinea con los objetivos de la agricultura sustentable. Debido a esto, hay un interés creciente en mejorar la comprensión de las actividades cooperativas entre plantas y poblaciones microbianas de la rizósfera. Hay una necesidad mundial y creciente para que los agentes biológicos sean utilizados en forma apropiada y global. El uso de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPR es la mejor opción para resolver este problema. En este esquema se describen mecanismos directos e indirectos que se pueden observar que hay una gran cantidad de alternativas. Las PGPR pueden desarrollar un papel importante para aumentar la fertilidad del suelo, mejorar el crecimiento de las plantas, suprimir fitopatógenos o en bioremediación. Estas son potenciales aplicaciones biotecnológicas que adquieren relevancia y derivan en emprendimientos agroindustriales alineados con la agricultura sustentable. Esta temática será analizada en forma detallada en el curso Interacciones microorganismos planta-suelo, bioinsumos e innovaciones biotecnológicas para una agricultura sustentable. Un grupo de microorganismos relevante son los diazótrofos que fijan nitrógeno biológicamente. Estos pueden ser de vida libre, o sea que no están vinculados directamente con otros seres vivos, o pueden establecer relaciones simbióticas o no simbióticas, pero estables con otros seres vivos. En esta placa se resumen algunas asociaciones fijadoras de nitrógeno que se definen en la rizósfera. Entre las simbióticas están las asociaciones entre rizóbios y leguminosas. Las dos fotos superiores de la izquierda corresponden a raíces de alfalfa noduladas por Sinorhizobium meliloti. Las dos fotos superiores de la derecha muestran raíces de soja noduladas por Bradyrhizobium japonicum. Se han definido recientemente 18 géneros de rizobios, pero solo algunos tienen aplicaciones biotecnológicas. Entre las otras asociaciones simbióticas se mencionan a actinomicetes como Franquia, que se asocia con arbustos y árboles, también bacterias endofíticas en cultivos como caña de azúcar, sorgo o batata, y cianobacterias que se asocian con el helecho azola y son importantes en arrozales. En el caso de las asociaciones no simbióticas, se destacan organismos como Azospirillum, Dersia, Beijeringia y Azotobacter. Para este último género, en las dos fotos centrales se muestra la morfología y el tipo de crecimiento aerobio en un medio libre de nitrógeno. En las tres fotos de la izquierda de la placa se muestran para Azospirillum
las características morfológicas de sus células, de sus colonias en un medio diferencial y su crecimiento en condiciones microaerofílicas fijando nitrógeno. Esta posibilidad de crecer in vitro a expensas del nitrógeno fijado biológicamente brinda una herramienta que permite obtener cepas con altas capacidades de fijar nitrógeno y además realizar recuentos del grupo funcional de fijadores de nitrógeno microaerofílicos. En este curso se brindarán herramientas para aplicar esta metodología. El manejo apropiado de estas asociaciones permite lograr altos niveles de producción en cultivos como caña de azúcar o soja, reduciendo el impacto ambiental negativo debido a la posibilidad de aplicar menores cantidades de fertilizantes químicos. En esta clase hemos analizado las características del ambiente edáfico que definen la distribución, la cantidad y la diversidad de los microorganismos del suelo, así como la rizósfera y las posibles interacciones entre plantas y microorganismos rizoféricos que son alternativas ecológicas para el manejo agrícola. Esta clase complementa las clases de los ciclos biogeoquímicos y agricultura sustentable que completan el módulo 2 de este curso. La bibliografía de lectura obligatoria incluida en este módulo permitirá ampliar o profundizar los contenidos presentados en esta clase. Además, se incluyen referencias para lectura optativa. Para finalizar, me gustaría compartir una frase de Martinus Beijerinck, un microbiólogo neerlandés muy prominente. Los microorganismos están en todas partes. El ambiente selecciona. Muchas gracias.